Bueno, y antes de la pausa les adelantaba que en este bloque lo íbamos a recibir, con muchísimo gusto por cierto, como siempre, a uno de los dirigentes más reconocidos de nuestra política salteña, de la política local, abogado de profesión y político de pasión. Estoy hablando de el dirigente de la Unión Cívica Radical, el doctor Luis Lucho Zabaleta. Lucho, ¿cómo te va, doctor Zabaleta? ¿Cómo andás? Daniel, un gusto saludarte, agradecer tu llamado y realmente muy lindo poder llegar a tu gran audiencia. Los agradecidos somos nosotros, como siempre, Lucho, sabés que nos encanta cada vez que tenemos oportunidad de charlar con vos y a nuestra audiencia, por supuesto, que es a quien va dirigido todas las charlas que tenemos desde acá. Con mucha expectativa, doctor Zabaleta, Lucho, queremos escuchar tu lectura, tu análisis, tu mirada sobre este escenario, en este momento tan particular, tan complejo, camino a lo que serán el balotaje, pero muy particularmente por lo que está viviendo la Unión Cívica Radical a nivel nacional y muy particularmente en Salta, porque al final el radicalismo perdió una banca en el Congreso de la Nación. Te queremos escuchar. Vos sos el que tenés que empezar por donde quieras. Te sugeriría que arranquemos nacionalmente, pero te escuchamos atentamente, doctor Zabaleta. Bueno, a ver, yo creo que estamos transitando momentos muy raros, muy atípicos de la política. Junto por el Cambio, hace un año atrás, era número puesto para la elección presidencial que se celebraron el 22 de octubre. Esto nadie lo discutía, incluso el propio kirchnerismo reconocía y reconocía en gran medida a la sociedad que Larreta era el candidato en ese momento. Pero después entramos en una serie de inconvenientes dentro de Juntos por el Cambio. Hemos visto que Macri en algún momento decía que él volvía al ruedo y que iba a ser candidato a presidente. Al rato decía que no, otra vez que tal vez. Y de esta manera ha ido produciendo un amesetamiento en la figura y en la situación de Juntos por el Cambio. Después incluso apareció Vidal también diciendo que probablemente ella que era candidata al presidente, y yo creo que hubo algo muy difícil de entender, porque todo el mundo decía que Patricia Bullrich iba a ser la jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, candidatura que hubiera sido oportuna y que hubiera sido realmente eficiente. Pero bueno, vienen los problemas entre Larreta y Macri. Evidentemente yo creo que Macri ha defendido sus negocios y los de su familia que están en Buenos Aires, y esto se rompe y aparece la figura de Jorge Macri, pariente de él, un hombre que viene de San Isidro, de ser intendente, y que él mismo en algún momento había dicho que nunca se le ocurriría ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, porque su residencia, su lugar, era en San Isidro. Termina siendo el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto se generó por intereses oscuros, intereses personales, y durante la campaña lo hemos visto, lo hemos sentido a todo esto. Yo creo que Macri, y en esto le encuentro razón en lo que decía Lelita Carrió, terminó dinamitando todo lo que se había construido con la Unión Cívica Radical y otros partidos. Yo creo que Macri no solo fundó Juntos por el Cambio, sino creo que también lo fundió. Esto hoy están las pruebas al canto y creo que no admite discusión. Este apresuramiento por cerrar un acuerdo con Milei, cuando en realidad lo aconsejable era que todos Juntos por el Cambio, en una reunión a puerta cerrada, aclararan los tantos y recién enfrentarse
para ver qué se podía hacer, arreglar o no con uno u otro sector. Acá lo importante, hay que distinguir, es que la Unión Cívica Radical no es partícipe como partido en esta elección. Por eso yo creo que es atinada la resolución del comité declarando la neutralidad. Esto significa que la Unión Cívica Radical como partido no va a actuar en forma directa, pero la neutralidad no es abstención. En consecuencia, los radicales tienen todo el deber y la obligación y el derecho de ejercer el voto de manera consciente, cumpliendo cívicamente con las obligaciones que el Estado democrático impone. Lo que no vamos a hacer es aparecer como partido. Y esto significa que, siendo un partido que no está entre los nominados para esta segunda vuelta, nosotros nos inclinemos particularmente por un sector u otro, cada radical de manera personal, no significa que nos vamos a olvidar del rol que tenemos que cumplir, donde la sociedad nos puso en el marco de la Cámara de Diputados y de Senadores, haciendo la función de controladores del gobierno que efectivamente venga. ¿Por qué digo esto? Porque acá la sociedad en su conjunto enfrenta una gran nebulosa. No sabemos efectivamente por quién votar. Creo que entonces lo más atinado, justamente ahora que estamos por cumplir 40 años el día lunes, de aquel glorioso domingo donde recuperamos de la mano de Raúl Alfonsín el Estado de Derecho, creo que tenemos la obligación de votar cada uno a conciencia y preservando el sentido democrático que tenemos desde hace 40 años a la fecha de manera ininterrumpida. Esto no significa que quien hoy vote por uno u otro va a quedar adherido o pegado a ese frente. Todo lo contrario, no es un privilegio tener la posibilidad de votar y es una obligación que tenemos que cumplir y no la podemos esquivar. Por eso creo que este no es momento de los partidos políticos, no es el momento de los dirigentes, creo fundamentalmente que es el momento del ciudadano. Es el ciudadano el que, de acuerdo a su conciencia, tendrá que emitir un voto el día 19 del mes que viene. Escuchando, como siempre, atentamente tus palabras, doctor Zabaleta, es muy sencillo, si se quiere, deducir que, según tu análisis, quien finalmente termina implosionando, dinamitando lo que era Juntos por el Cambio, son las diferencias internas que se plantearon en el seno del PRO y que se trasladaron hacia lo que era Juntos por el Cambio, porque ellos no fueron capaces de resolver sus diferencias internas. ¿Es así, Lucho? Sí, efectivamente es así, porque siempre en toda coalición, sea gobernante u opositora, existen tironeos, porque existen coincidencias y también diferencias. Pero claro, esto se profundizó mucho más por cuanto los problemas venían del propio seno del PRO, y efectivamente el PRO yo creo que es un partido que ha quedado herido en el ala, podemos decir, porque después de lo que ha ocurrido hace 2 noches o 3 noches atrás, es muy difícil que se pueda reintegrar y recuperarse, ¿no? Y esto ha trasladado los efectos a todos los partidos de la coalición opositora, porque tras de esto encontramos que salen las diferencias con la Unión Cívica Radical, y fundamentalmente porque la gente del PRO, no todos, sino los que son responsables de estas maniobras, no han asumido las responsabilidades que corresponden. Imagínense que ha sido una reunión inconsulta, nadie del PRO sabía, nadie de la Unión Cívica Radical sabía de que había una reunión en la casa de Macri con Milei, y esto se ha hecho prácticamente a espalda de todos los que habían participado, y esto de que dice Patricia Bullrich, de que efectivamente ella tenía el poder y la representación para hacer esto,
porque había ganado en las PASO. Esto no es así, porque la fórmula Bullrich-Petri se disolvió el día que se perdió, el 22 de octubre. El domingo a la noche. Se perdió la elección. Claro, el domingo no podemos seguir hablando de una fórmula que no ganó. Exactamente. Claro, ahí terminó. Ahora, bueno, por supuesto, acabas de... Mirá, me has tirado 1000 títulos, doctor Zabaleta. No vamos a aparecer como partido, las decisiones serán individuales de cada radical, y dijiste algo que para mí tiene un concepto muy profundo, ahora que estamos a punto de llegar a los 40 años de democracia, porque vos dijiste recién, es el momento de los ciudadanos y no de los dirigentes políticos. Me gustaría que amplíes eso, Lucho, porque me parece esencial en este tiempo en particular. A ver, esto es muy sencillo. La Unión Cívica Radical no es parte de esta elección que viene, no tiene candidatos propios. Es más, esto no es que el día 22 de noviembre vamos a ir a elegir, simplemente conforme lo manda el sistema vigente, vamos a ir a optar por uno o por otro, cosa que es distinta. ¿Y por qué digo esto? Porque uno ve dirigentes que dicen, no, yo me voy de este lugar, o me acerco a este lugar, me llevo o traigo los votos de tal lugar o tantos votos. Esto no es así, esto es una mentira. Hay que respetar que el voto y entender muy claramente que los votos no tienen dueño. Cada uno de los habitantes de este país, habilitado electoralmente para sufragar, es el dueño de su voto. No hay titularidad de votos en cabeza de terceras personas. Y los dirigentes algunas veces confunden o pretenden vender humo, como se dice vulgarmente, pero los votos no son de los dirigentes. Entonces, más en este momento, la Unión Cívica Radical, cuando habla de neutralidad, no está hablando de abstención, como lo decía hace un momento. Entonces está diciendo puntualmente que la sociedad cumpla también en cada individuo con el rol y con el deber que tiene, que ir, elegir, que no diga nadie que la culpa es solo de los políticos, porque si bien en estos 40 años de democracia evidentemente estamos en la situación que estamos porque han sido mayores los errores que los aciertos, no es menos cierto también que la sociedad tiene que entender que no se cumple cívicamente con todas las obligaciones yendo a votar una vez cada 2 años. Es importante que ese voto sea bien racional, que sea un voto a conciencia y que no es lo único que debe hacer la sociedad. No estoy defendiendo a los políticos, evidentemente hay malos políticos o personas que dicen ser políticas y en realidad están medrando o buscando nada más que los objetivos personales. Pero lo real y cierto es que la actividad política es una actividad noble y por eso también hay que reconocer a los buenos políticos. Por supuesto que sí, como en todas las actividades, ¿no? Lo que están honran cada profesión, cada oficio, cada tarea, y quienes por supuesto la bastardean, ¿no? Como ocurre siempre. Ahora, muy particularmente, como siempre a nosotros acá nos gusta convocarlo al doctor Lucho Zabaleta, porque, bueno, tiene su mirada, como digo, con absoluta honestidad intelectual. Ahora, como dato de la realidad, como siempre me gusta decir, el doctor Zabaleta, junto con otros dirigentes históricos, reconocidos del radicalismo de Salta, conformó hace un tiempo atrás lo que se llama el Movimiento de Participación Cívica, que se formó, ¿no es cierto?, como un grupo importante de dirigentes para mostrarse como una alternativa frente a lo que es particularmente la vida del radicalismo en Salta. Eso, doctor Zabaleta, obviamente lleva a que muchos radicales que acompañan este movimiento hoy se pregunten, ya que estás hablando con Lucho, con el doctor Zabaleta, ¿qué hacemos? ¿Por quién nos inclinamos para no quedar como observadores de este proceso electoral? Yo creo que... ¿Tenés algo para decirme en ese sentido, Lucho? Sí, creo que efectivamente no tenemos que ser simples observadores o no nos podemos contentar con decir voy
voto en blanco, no voy, o pongo 2 votos para que sea nulo. Creo que no, creo que eso sería algo muy poco valiente de nuestra parte. Creo que también es apresurado decir por quién hay que votar. Hay que ver el desarrollo de los hechos en los tiempos que vienen, que tenemos algo más de 20 días. Pero creo que lo importante es que cada votante haga un análisis, una reflexión previa, porque acá lo que hay que cuidar fundamentalmente es nuestra democracia. Entonces no podemos votar si nosotros advertimos que alguno de estos 2 candidatos, a mí en particular no me gusta ninguno, pero si advertimos que alguno de los 2 puede poner en riesgo el sistema democrático, creo que ese candidato está invalidado. Bueno, porque no tenemos nosotros candidatos radicales, lamentablemente no tenemos. Claro. Ahora, en ese sentido, si uno analiza trayectorias y demás, bueno, lo que siempre desde el comienzo, desde la irrupción de Javier Milei en el escenario político, bueno, siempre se habló de que no daba garantía, ¿no es cierto?, de respetar derechos, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces más o menos es fácil interpretar por dónde pasaría la elección que se debería hacer el 19 de octubre. Yo particularmente, como digo, reitero, no son de mi agrado ninguno de los 2 candidatos por una serie de motivos que no vienen en este momento a exponer. Pero, por ejemplo, un candidato que se jacta de poner la foto de Raúl Alfonsín, que era mi amigo, en una bolsa y pegarle trompada y decir que era un hiperinflacionario fracasado, evidentemente es una persona que está más cerca del psiquiátrico que de la casa de gobierno. Entonces, eso a mí me lastima, me molesta, porque casualmente el día lunes, como decía, hace 40 años que volvimos al Estado de Derecho de la mano de Raúl Alfonsín, no los radicales, sino toda la sociedad de la nación argentina. Esto es algo indiscutible. Entonces no se puede tener ese nivel de agresividad, menos aún una persona que va a disputar la presidencia de la nación. Esto sinceramente hace tener un temor que es muy fundado. Exacto, bueno, es lo que pasa no solamente dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, donde muy particularmente hubo tantas ofensas por parte del candidato de la Libertad Avanza, ¿no? Con esto de Alfonsín, en el cierre de campaña, el que no salta es un radical, bueno, un montón de cosas, que bueno, que de alguna manera lo alejan, ¿no? Aparte de ahí, habla de Hipólito Yrigoyen y dice que Hipólito Yrigoyen era un líder populista. Un populista. La verdad, no entendió lo que leyó, porque si lea Gabriel de Mazo o algún otro libro de reconocida veracidad de lo que es la Unión Cívica Radical, tanto Yrigoyen como Perón fueron líderes nacionales populares, que es distinto a ser populista. Populista, claro. A ver, populista es él. Pues será un populista de derecha y habrá otro de izquierda o pseudo izquierda, pero decir que Yrigoyen, que Perón fueron populistas, creo que realmente está poniendo las cosas fuera de lugar. Exactamente. Bueno, vienen unas semanas muy agitadas, de mucho tránsito, decía yo, de mucho tráfico político. Así que bueno, habrá que estar atento a ver qué es lo que sucede, ¿no?, en el orden nacional. Ahora te quiero traer a la provincia muy particularmente, porque como decía, bueno, finalmente la banca que tenía la Unión Cívica Radical en la persona de Nani se perdió, quedó afuera. Y quiero tu análisis sobre lo que pasa en Salta y muy especialmente dentro de lo que es la Unión Cívica Radical salteña, Lucho. Sí, bueno, la Unión Cívica Radical acá en el distrito Salta está clausurada, políticamente inexistente, no marca ningún tipo de posición ante los hechos que cotidianamente acaecen en la sociedad. No se ve absolutamente nada. Bueno, esto no es nuevo, esto viene ya hace 3, 4, 5 años a la fecha. Hemos tratado de tirar puentes, de
crear puentes con el oficialismo partidario, un oficio que pues, todo esto fue estéril. Este oficialismo partidario tiene los mandatos vencidos, no se olviden de que venció el mandato de todas las autoridades del distrito Salta en el mes de mayo, con todos los alargues que se pueda rebuscar desde la propia Carta Orgánica, y desde entonces a la fecha se autoprorrogaron los mandatos. Esto es una barbaridad que pase esto en la Unión Cívica Radical, porque precisamente Hipólito Yrigoyen necesitó 3 revoluciones para sacarle al régimen la ley Sáenz Peña del voto obligatorio, secreto y universal, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros los radicales que hemos escrito a través de nuestros antepasados estas páginas buenas de la historia, podemos desconocer lo que es el voto del pueblo o el voto del afiliado y autoprorrogarnos un mandato? Esto es absolutamente nulo. Hemos tenido, por razones de prudencia política, venían las elecciones del 14 de mayo, después las PASO, después las generales. Hemos tenido toda la paciencia del mundo para no hacer ningún tipo de escándalo político por esta situación, para que nadie diga después que una banca nacional o lo que fuera se perdió porque por nosotros ustedes. Hemos estado pateando el tablero con estas cosas. Lamentablemente algunos correligionarios en fecha 6 de octubre le pidieron a través de una nota al presidente del partido que llamara a elecciones, convocara elecciones internas partidarias. Esta es otra barbaridad, porque yo no puedo ir a pedirle que convoque a elecciones a alguien que tiene el mandato vencido, porque estaría reconociendo una autoridad que no tiene. Claro, lo legitimás. Es un presidente putativo. Entonces no puedo yo ir a pedir. Acá la única solución que queda, porque tampoco, supongamos que diga sí, voy a hacer elecciones, y por maniobras de proscripción que utilizó en el 2021, es dueño de todos los cargos formales de la Unión Cívica Radical. Esto significa que es dueño de la Junta Electoral, todos los miembros son de él, miembros del Tribunal de Disciplina, todos los miembros son de él, con lo cual no existe ninguna posibilidad de tener la más mínima garantía en un proceso electoral interno. Esto, tenemos antecedentes variados, y no muy lejanos. Entonces, lo único... Cuando suspendió, echó del partido, bueno, todo... Nos robaron la elección del 18 con una junta electoral que estaba presidida por quien no era ni siquiera afiliada al Radical. O sea, tenemos muchos antecedentes. Entonces, lo único que queda es la intervención del partido para poder tener un marco de garantías, llamar una elección que podrá ser en marzo, abril, no hay ningún apuro, hacer las cosas bien, generar un cronograma que conforme a todos los sectores de la Unión Cívica Radical, para poder recuperar la mística, para poder ser atractivo para la sociedad como partido nuevamente, para poder formar una juventud que es la que es pujante, la que dinamiza a los partidos políticos. Hoy tenemos un padrón prácticamente de la época de la Casa Pan, porque como el partido está clausurado, cerrado literalmente con cadena y candado, evidentemente la vida política ha desaparecido. Exacto. Ahora, doctor Zabaleta, ¿cuándo se formalizaría este pedido concreto de intervención del radicalismo en Salta? Nosotros tenemos un panorama claro de esto. Yo no le tengo miedo a los costos políticos que puedan surgir del pedido de intervención. No hay que tenerle miedo a los costos políticos, aparte uno no vive de la política. No hay que tenerle miedo a los costos políticos cuando se trata de hacer lo que se debe hacer. Si hay que pagarlo, se los pagará, no hay problema. Pero bueno, esto tiene que ser bastante rápido, porque existe una situación muy difícil dentro del partido. No solo los mandatos vencidos, que se da una situación de total acefalía en la provincia, sino también que existen otras cosas que son más graves todavía, como por ejemplo que el Juzgado Federal de Salta, número 1, que es el que tiene la competencia electoral, rechazó la rendición de cuentas de la Unión Cívica Radical por los fondos recibidos de la Nación años anteriores y castigó
sancionó a la Unión Cívica Radical como partido con la pérdida por el tiempo de un año de los aportes partidarios que vienen de la nación. O sea, este es un perjuicio grande, económico, pero lo más grave es que en la Unión Cívica Radical ocurre este tipo de cosas donde existan problemas de plata. No es algo que a nosotros nos tiene acostumbrado que ocurra. Realmente los radicales siempre hemos manejado las cosas con bastante transparencia, con bastante austeridad y con el conocimiento firme, ¿no?, de que cada uno que administra algo ajeno tiene la obligación de rendir cuenta. Los ejemplos, Raúl Alfonsín, Arturo Illia, nunca fueron llamados por la justicia por algún tipo de escándalo monetario. No, por supuesto, nunca. Eso estuvo siempre total y absolutamente ausente. Ahora, lo último, doctor Zabaleta, como siempre, después, bueno, ya vamos a estar convocando, queremos hacer un programa especial, nuestro 7 p.m. por los 40 años de la democracia, por aquel 30 de octubre histórico para todos los argentinos, del 30 de octubre, así que ya vamos a tener oportunidad de ir más, avanzar más sobre la historia riquísima del radicalismo. ¿Qué Unión Cívica Radical te imaginas que viene a partir de todo lo que ha pasado, tanto a nivel nacional como local? ¿Cuál es tu mirada, Lucho? A ver, yo creo que la Unión Cívica Radical a nivel nacional ha reflorecido en muchos lugares. Hay 5 gobernaciones, hay diputados nacionales, se perdieron algunos, ¿verdad?, como el caso de Jujuy, pero la verdad es que estamos en una situación que no lo hemos tenido ni siquiera con el triunfo de Raúl Alfonsín, donde solo teníamos la provincia de Buenos Aires con la gobernación de Armendáriz y la provincia de Córdoba con la gobernación de Angeló. Pero yo creo que es un buen momento, creo que la Unión Cívica Radical debe pararse sobre su propio eje, y más allá de lo que pueda pasar junto por el cambio, si se termina de separar, de destruir o no, cosa que creo que va a pasar, nosotros tenemos que ponernos en un lugar de ser oposición, control de los actos de gobierno, que es lo que la gente está esperando de nosotros y donde nos miran siempre cuando hay problemas. Uno ve que la gente empieza a mirar preguntándose dónde está la gente de la Unión Cívica Radical. Creo que tenemos que decirle acá estamos presentes y trabajar desde los consejos deliberantes de la provincia en esta actividad que es tan importante como es la de controlar, porque si nos vamos a los controles de la auditoría, es muy probable que en este momento estén controlando las gestiones municipales del año 2015, que están todas las acciones prescritas. Exactamente. Entonces creo que eso es lo que la sociedad quiere, que volvamos a ocupar el rol que siempre hemos sabido desempeñar. Doctor Luis Zabaleta, como siempre, un gusto hablar con vos, sobre todo en este escenario, en esta circunstancia tan particular que vive la República, ¿no?, con respecto a lo que será esta nueva segunda vuelta. Así que, bueno, siempre, como decimos, la honestidad intelectual, todo lo que hay que decir lo dice sin medias lenguas. Así que gracias por tu tiempo y te reitero, vamos a estar cursando a través de la producción la invitación para que formes parte de un programa especial que la producción está armando. Bueno, va a ser siempre un gusto. Yo te quiero contar una cosa. Sí, por supuesto. Yo soy el abogado que sacó el primer detenido, que liberó el primer detenido en el día 30 de octubre, cuando ya estaba oficializado y expresado el triunfo de Raúl Alfonsín. La Unión Cívica Radical tenía el comité en el pasaje Castro y Avenida Belgrano. Así es. A las 9:15 de la noche ya sabíamos que había ganado Raúl Alfonsín, y un amigo, el Negro Palacio, que vivía en la calle Urquiza, al 2000, pasó por la puerta de la central de policía con un cartel de Raúl Alfonsín, y la policía lo guardó. Lo metieron preso. A las 9:15, porque dice que recién a partir de las 9 se podían hacer las expresiones de los ganadores, manifestarse públicamente. Así que fuimos y hablamos en ese momento ahí en la central de policía, que estaba a 80 metros, 100 metros. Claro, sí, a menos ahí en la Güemes. Y lo liberaron a las 9 de la noche para que pueda ir al festejo. Así que Palacio fue el primer preso político del Estado de Derecho,
y yo he sido el primer abogado que sacó este preso. Qué anécdota enorme. Bueno, vamos a tener, si Dios quiere, la posibilidad de recordar tantas cosas de aquel histórico, 30 de octubre del hermoso domingo. Así que gracias a Lucho, gracias como siempre, doctor Daniel, Zabaleta. gracias a vos, un agradecido como siempre, un gran saludo a la audiencia. Un fuerte abrazo, querido amigo. Otro para vos, gracias.